Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Durante el mes de enero, quizás un poquito más, si Dios nos permite, estaremos estudiando algunos pasajes de la vida de Moisés. Si ustedes se dan cuenta, como yo me di cuenta apenas hace unos días, terminamos el año ¿con qué tema? La muerte de Abraham. Termina el año y termino con la muerte de Abraham. Comienza el año y comenzamos con un nacimiento, el nacimiento de Moisés. Ese es nuestro tema, nacido con propósito. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque nos permites abrir tu palabra, nos permites estar en tu casa. Es una bendición muy grande, Señor. Nuestra alma se regocija, se deleita en ti. Y sobre todo porque tú vas a hablar a nuestra vida en esta tarde, Señor. Queremos que abras nuestro entendimiento, que nada nos perturbe. Ayúdanos a mirar, Señor, tu palabra con la sencillez de un niño y estar, Señor, abiertos a aprender y recibir de ti, Señor, la enseñanza. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé unción, no solamente al que habla, sino también a los que escuchan, tanto los que están presentes como también los que están, Señor, siguiendo a través de estas plataformas. Que tu nombre sea exaltado en todas las cosas y a ti sea la honra y la gloria ahora y siempre, en Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. En la historia del pueblo de Israel, podemos ver a la luz de la Biblia que ningún detalle de lo que aconteció o de lo que le sucedió a ellos estuvo fuera del propósito divino. Y estamos hablando de décadas, de siglos, y ninguna cosa, comienzo así, con esta cosmovisión, ninguna cosa de lo que le sucedió a Israel, en ningún episodio, en ninguna etapa, ninguna de esas cosas estuvo fuera del propósito de Dios. Así de amplio, toda la historia de Israel, hasta lo que está sucediendo en la actualidad, todo tenía un propósito. Nosotros lo vemos a la luz de las Escrituras. Dios le había anunciado a Abraham, vamos al libro de Génesis capítulo 15, vamos a abrir nuestras Biblias, estaremos leyendo algunos textos. Dios le había dicho a Abraham, y quiero que lo veamos como Dios anuncia las cosas antes de que sucedan, ¿sí? Porque Dios ya las tiene encaminadas a un propósito. Y Dios le dijo a Abraham, Génesis 15, versículos 13 y 14. Dice la Escritura de esta manera: entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, está hablando de Israel, de su descendencia, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Esto Dios lo está diciendo años atrás, antes de que sucediera. Versículo siguiente, 14, dice: mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, dice Dios, y después de esto saldrán con grande riqueza. Se llama teológicamente presciencia de Dios. Antes, ciencia es el conocimiento. Dios conoce las cosas antes que sucedan. Y Dios le dice a Abraham que su descendencia va a servir a una tierra, a una nación, van a ser esclavizados por 400 años y después van a salir. Génesis, el libro de Génesis termina en el capítulo 50, ubicándonos en el tiempo y en nuestras Biblias. Génesis capítulo 50 termina diciendo que Israel, el pueblo de Dios, se estableció en Egipto. Nosotros sabemos ya parte de la historia. Cuando José se convierte en gobernador de Egipto, cuando fue vendido y todas las cosas y detalles que ustedes ya saben, Génesis termina diciendo que Israel terminó viviendo en Egipto, en la tierra de Gosén. Pero después muere José, el gobernador,
Y dice el libro de Génesis capítulo 50 que fue embalsamado en Egipto y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y el pueblo, que por cierto dice la Escritura que llegó a Egipto con una población de 70 personas, en el paso de esos 400 años de los que dice la Biblia que fueron esclavos, el pueblo se multiplicó grandemente en Egipto. Dios le dijo a Abraham, 400 años van a estar allá, y aunque no le dijo la tierra, dijo en tierra no suya, y van a ser esclavos. Después de esos 400 años van a salir, como cuando Dios reveló el cautiverio babilónico, y dijo 70 años, ¿verdad? Y alguien hizo cuentas y dijo, bueno, haciendo cuentas creo que el cautiverio va a terminar. Pero de los 400 años que Israel estuvo en Egipto, nadie hizo cuentas como para decir, ya se van a cumplir los 400 años. Primero porque no tenían una escritura como nosotros lo tenemos y hoy lo podemos leer y sabemos que 400 años estaban determinados para que estuvieran en Egipto. Pero bueno, este es el contexto de lo que hoy nosotros vamos a ver. El pueblo entonces llega con 70 personas, rápidamente crecen, se multiplican. Éxodo capítulo 1, versículos 5 al 7 dicen de esta manera: y todas las almas, Éxodo 1:5, y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. 7, y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Se llena Egipto de hebreos. Y esto causa un efecto en Faraón y en los egipcios, porque cuando ve que son tantos, Faraón dice, este pueblo es muy numeroso, son más que nosotros. Si un día viene una guerra y ellos se unieran con nuestros enemigos, fácilmente nos derrotarían. Está causando un efecto en el corazón de Faraón, y aunque la Biblia no lo dice, nosotros sí lo podemos intuir. Le da miedo. Le da miedo la sobrepoblación, y entonces tiene que reconocer que Israel es más grande que él y tiene mayor fuerza. Y esto me hizo pensar en que cuando el pueblo de Dios, escuchen esto, cuando el pueblo de Dios crece, cuando la iglesia de Dios aumenta, hay un enemigo que tiembla. ¿Lo habían visto así? Hay un enemigo que tiembla. Yo siempre lo he dicho, cuando la iglesia se reúne, canta, adora, como lo que vimos con la historia de Jacob, cuando se le dice sube a Betel, cuando la iglesia adora con todo su corazón, allá afuera el mundo espiritual está temblando. Pues algo así quiero que entendamos de este pasaje. El faraón está teniendo miedo, aunque la Biblia no lo dice, lo podemos intuir, está teniendo miedo del pueblo de Dios. Y hermanos, así debe de ser. Nuestro adversario, el diablo, debería de temblar, y no de reírse de los cristianos, sino de temblar, ¿verdad?, de la fuerza que la iglesia tiene. Y el faraón, continúa nuestro relato del libro de Éxodo, dice que con inteligencia y con astucia, así dice la Biblia, con inteligencia y con astucia, decide exterminar a los niños, a los varones, a fin de que cesara la población. Vamos a buscar una referencia en el libro de los Hechos, capítulo 7. Porque aquí lo vamos a ver desde otra perspectiva. Lo que dice Hechos, capítulo 7, del 17 al 19. Dice así la palabra de nuestro Dios, Hechos 7, del 17 al 19. Es otra perspectiva, ¿sí? Es en otro tiempo donde se ve el mismo acontecimiento.
Ahora Lucas, el escritor del libro de los Hechos, está narrando esto y dice de la siguiente manera. Observen este detalle. Mas como se acercaba el tiempo de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le dijo a Abraham. 400 años van a estar esclavizados y después de eso van a salir con grande riqueza. Esa es la óptica que da Lucas. Lo está viendo en otro tiempo. Ya pasó. Pero dice, y esto es interesante, se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham. El pueblo creció y multiplicóse en Egipto hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Este faraón o este rey de Egipto, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que se pusiesen a peligro de muerte sus niños, para que cesase la generación. Ahí tenemos que resaltar lo que dice, a fin de que pusiesen a peligro de muerte sus niños, para que cesase la generación. El faraón lo que hace, según Éxodo capítulo 1, es oprimir al pueblo, a fin de que cese la generación, para que se mueran los varones, para que el pueblo disminuya. ¿Y qué dice la Biblia que sucedió? Sucedió lo contrario. Sucede lo contrario. En vez de que la población de hebreos disminuya con la opresión, incrementa. Dios invierte las cosas. Esto me hizo recordar el pasaje de Balac y de Balaam. ¿Se acuerdan ustedes? Que Balac llama a Balaam y le dice, maldíceme a este pueblo. Y terminó bendiciéndolo 3 veces. Y aquí hay otra enseñanza. Cuando alguien quiere hacerle daño a los hijos de Dios, Dios lo torna en bendición. Lo hemos visto en experiencia, que alguien quiera hacerle daño al pueblo de Dios, Dios, hermanos, invierte las cosas, ¿sí? Así está en Éxodo, cuando dice la Escritura que el faraón comenzó a maltratar a los hebreos, a oprimirlos para que cesase la generación, y lo que sucede es lo contrario. Dios, hermanos, los multiplicó y se hicieron todavía más fuertes. Entonces, lo que hace el faraón es emitir una ley para que todo niño varón sea asesinado al momento de nacer. Y para ello se va a querer echar mano de 2 parteras hebreas, dice Éxodo 1, una llamada Cifra y la otra llamada Púa. Y le dice a las parteras, cuando vayan a atender a las mujeres hebreas, ustedes lo revisan. Nuestra revisión 909 dice, revisan los asientos. Y si es un niño, allí ustedes como que le tapan la boquita y la nariz para que no respiren y entonces se mueran. Y ustedes digan, nació muerto, qué lástima. Aquí está tu bebé. Pero dice la Biblia que estas mujeres temieron y no lo hicieron así. Cuando el faraón se entera, les dice, oigan, pues ¿en qué quedamos? Y dicen, no, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Cuando nosotros llegamos a atender a las mujeres hebreas, ya están amamantando. Ya nació el bebé, dice, y no les podemos ganar. De esta manera estas mujeres, temiendo a Dios, desobedeciendo, desacatando la orden del faraón, dice la Escritura que Dios les hizo bien a esas mujeres. Y creo que hay otra enseñanza también. Cualquiera que obedezca a Dios, pues no queda sin bendición. Dice la Escritura que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios, hermanos, otorga bendiciones. Cuando el faraón entonces no puede hacer esto, dice, ¿cómo hacemos para disminuir la población de hebreos? Y entonces es cuando él determina, y vamos a nuestro pasaje, en Éxodo capítulo número 1,
todavía al final, dice que Faraón, versículo 22, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río. Esta fue la siguiente decisión, 1:22, echad al río todo hijo que naciere y a toda hija reservad la vida. Esto tendría para Faraón una justificación en su religión, porque para ellos, para los egipcios, el río Nilo era un dios. Y el decir echad los niños al río era: el dios del Nilo ha demandado la vida de los niños de los hebreos. Ese es el contexto, eso es lo que tiene él en mente. Y es así como, en estas condiciones, como nace Moisés. Moisés va a nacer en un ambiente de opresión, en un ambiente de esclavitud, en un ambiente de amenaza. Faraón entonces ordena que todos los niños varones sean echados al río, ofreciéndolos así a su Dios, al Dios del Nilo. Es ahí donde hace aparición en escena nuestro personaje llamado Moisés. Y Moisés escribe en el libro de Éxodo, capítulo 2, va a narrar muy brevemente su nacimiento. De hecho, el versículo 1 dice: un varón de la familia de Leví se casó con una de las hijas de Leví. Ni siquiera se toma el tiempo o el detalle de mencionar el nombre de su papá y de su mamá. Solamente lo dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Cómo se llamó su papá? ¿Cómo se llamó su mamá? Más adelante tenemos nosotros el dato. El papá se llamó Amram y la mamá se llamó Jocabed. Muy bien para los que contestaron. Nace entonces Moisés, este bebé, y dice la escritura que cuando él nace, versículo 2, que esta mujer, su mamá, Jocabed, dice, concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvole escondido por 3 meses. Lo vio hermoso. En hebreo es top, así, top, como se escucha, y significa bueno, aunque en realidad no se refiere a su aspecto físico. O sea, no nació el bebé y dijo: qué hermoso bebé. En el hebreo no significa el aspecto físico, sino que la hermosura que había en Moisés y que pudieron mirar sus padres era de otro tipo. Hechos 7:20 nos dice lo que sucedió. Hechos 7, versículo 20, dice la escritura de la siguiente manera. Continúa el relato de Lucas diciéndonos que en aquel mismo tiempo, cuando Faraón determinó echar a lo que se echase a los niños al río Nilo, ofreciéndoselos a su Dios, dice el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. A eso se refiere la hermosura que se menciona en Éxodo. Fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Los comentaristas judíos dicen de este pasaje y de esta expresión de hermosura que sus padres miraron en él como si Dios tuviese un propósito. ¿Cómo fue esto? A lo mejor no lo podríamos describir, pero la epístola a los Hebreos dice en el capítulo 11 que por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron por 3 meses. Fue un acto de fe. ¿Y dónde está incluida la fe? No en el hecho de la amenaza de Faraón, sino está en el hecho de que cuando lo vieron, dice, le vieron hermoso niño, como entendiendo que había un propósito de Dios para la vida de ese niño.
Eso es lo que explican los comentaristas judíos de este pasaje. Recordemos nosotros que Amram y Jocabed ya tenían otros 2 hijos. Tenían a Aarón y tenían a María, ¿sí? Entonces no es de que nace el bebé y dicen qué hermoso niño. Porque si yo les pregunto a ustedes como mujeres, oiga, cuando nacieron sus hijos, ¿los vieron hermosos? ¿Cuál es la respuesta? Como dicen mamá cuervo, qué bonito niño. Mi hijo está hermoso y se parece al papá. No, deje de eso, que se parezca al abuelo. O sea, no dicen, ay, qué hermoso mi suegro, qué hermosa mi suegra, qué hermoso mi niño. Tiene toda la cara del papá. Todas las mamás ven hermosos a sus hijos, ¿o no? ¿No vieron hermosos a sus hijos? Claro que sí. Yo creo que sí. Yo apenas le dije el día de ayer a mi mamá, le digo, oye, ¿qué se siente tener un hijo como yo? Yo vacilo mucho y ustedes ya lo saben, ya se habrán dado cuenta. Le digo a mi mamá, ¿qué se siente tener un hijo como yo? ¿Verdad que se siente bonito? ¿Y qué creen que me dijo mi mamá? Obvio. Pues obvio, ¿verdad? ¿Verdad que tu hijo es el más guapo? Le preguntan a usted sus hijos. ¿Y usted qué le dice? No, hijo, estás feito. Dice, no, mi hijo es el más guapo. Mi hijo es el más inteligente. Pues Jocabed, cuando vio a Moisés, dice la Biblia, lo vio hermoso, pero su hermosura no estaba en su físico. Su hermosura estaba en que Dios les estaba indicando que había un propósito para ese niño. ¿Cómo lo entendieron? Hebreos dice por la fe. Allí es donde entra la fe. Y dijo, este niño tiene un propósito. Yo no sé si usted cuando tuvo a sus hijos dijo, Dios, yo sé que tienes un propósito para mi hijo. Pero déjenme decir algo, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero no quiero que veamos el propósito como que, si Dios tiene un propósito para mí, entonces me voy a cruzar de brazos y voy a esperar el propósito de Dios. Porque entonces lo estaríamos viendo como que, pues bueno, Dios ya tiene todo controlado, tiene todo bajo control y de todos modos voy a llegar a mi propósito. No, Dios nos deja vivir porque tenemos albedrío. Y Dios dejó vivir a los padres de Moisés y Dios dejó vivir a Moisés. Y vamos a la epístola a los Hebreos para que entendamos que cuando hablamos del propósito de Dios para la vida de una persona, en este caso de Moisés cuando está naciendo, sí Dios ya tiene un conocimiento previo de todas las cosas, pero Dios nos deja actuar. Dios nos deja actuar. Y esto lo dice Hebreos capítulo 11. Versículos voy a leer desde el 23. Dice, por fe Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño. Ya explicamos un poco qué significa hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey, del faraón. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué rehusó? Porque Dios tenía un propósito, pero Dios lo obligó a rehusar. No, allí está su albedrío. Dios lo dejó crecer en el palacio de Faraón, Dios lo dejó ser instruido en la sabiduría de los egipcios, Dios lo dejó, pero después él mismo rehusó. Y esto es lo que quiero enfatizar. No es que Dios lo haya obligado, no, él mismo rehusó, pero Dios ya sabía que había un propósito para la vida de Moisés. Es de lo que estamos hablando. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. ¿Dios lo obligó a escoger? No, él escogió por sí mismo. Y allí está el propósito de Dios. Dios, hermanos, no manipula nuestras vidas. Dios nos deja vivir, pero Dios encamina todas las cosas porque Dios tiene un propósito, ¿sí? Dios tiene un propósito. El Salmo 139 dice, el escritor sagrado, mi embrión vieron tus ojos,
Y en tus libros estaban escritas, vamos al Salmo 139, ya vi que lo están buscando, gracias. Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Dios tiene propósitos. Y estos no cambian. Dios no nos manipula. Dios encamina las cosas para ese propósito. Dios no nos obliga. Recalco, no es de decir, Dios tiene un propósito para mi vida, me cruzo de brazos, porque finalmente el propósito de Dios se va a cumplir. No, Dios nos deja vivir y nos deja actuar. Salmo 139 dice de esta manera, pero creo que un texto revelador es Jeremías 1:5. Ahora buscamos Jeremías 1:5, al cual voy a dar lectura, y notemos un detalle también en este pasaje que yo sé que han leído muchas veces, pero observen, dice: antes que te formase en el vientre. No dice antes que te formases, como si por causa natural, que nosotros sabemos, ¿verdad? Dios estableció leyes, que el bebé se desarrolla en el vientre de la mujer, ¿sí? Pero no dice antes que te formases, dice antes que yo te formase, dice Dios. ¿Notan ese detalle? Entonces, antes que te formase en el vientre, dice Dios, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes, le dice Dios a Jeremías. Te formé, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Antes de que tú estuvieses en el vientre de mamá. Tú ya eras un profeta, tú ya estabas, tu propósito era ser profeta. Y creo yo que así Dios, hermanos, tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Moisés entonces es escondido por la fe. Dios tiene un propósito y nosotros no podemos evadirlo. Ni tampoco vamos a poder cambiarlo. Así son los propósitos de Dios, así son los designios de Dios. Podemos mencionar a Moisés, como ya mencionamos a Jeremías, podemos mencionar a Esther, que Esther también por ahí hace una de sus máximas declaraciones. Para esto, dice Esther, ¿no? Cuando entra a la presencia del rey y dice: este es el momento, para esto tú me tenías, dice Esther. Este es el momento para el que tú me tenías preparada. Está María, la madre biológica del Señor Jesucristo, el vientre en donde Él se desarrolló. Bendita tú entre las mujeres, has hallado gracia en los ojos de Dios. Era una mujer que tenía ya ese propósito. ¿Por qué, habiendo tantas doncellas en Israel, Dios escogió a esa? Porque ese era su propósito. Y si hablamos de propósitos, pues Cristo, al venir al mundo, tenía un propósito. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Hay un propósito para cada una de nuestras vidas. Y nosotros, hermanos, sin lugar a dudas, tenemos también un propósito. Entonces, lo que narra el libro de Éxodo en el capítulo 2 acerca del nacimiento de Moisés, que nace en este ambiente de amenaza, o mejor dicho, de matanza contra los niños, porque esto es lo que sucedió en la familia de estos dos descendientes de Leví, de Amram y de Jocabed. Esto es lo que pasó en una familia. Pero si estábamos diciendo al principio que la población de hebreos era numerosa, ¿se imaginan ustedes cuántos bebés varones había? No se nos dice el número, pero por ejemplo, cuando salen de Egipto, ahí sí se nos maneja una cantidad.
600,000 de a pie, sin contar a las mujeres. Estamos hablando de una población grande, ¿sí? ¿Cuántos niños no habrían sido lanzados al Nilo? Porque finalmente lo que dice Éxodo es que a Moisés lo escondieron, lo tuvieron escondido. Cuando ya no lo pudieron esconder, sus padres construyen una arquilla. Teba es en hebreo la arquilla que se describe y es la misma palabra que se usa en el arca de Noé. Una teba, de hecho, la conexión que hace en Éxodo es la misma que se hace con Génesis, porque dice que el Noé calafateó el arca con brea y con betún, y lo mismo se dice aquí, es la misma relación, ¿sí? Construyen esa arquilla, la mamá, y pone al niño, pone a Moisés, después de 3 meses, cuando ya no lo puede esconder, y lo pone en el río Nilo, a merced de que este niño terminara ahogado, de que este niño terminara con una insolación y finalmente muerto, o que terminara en el vientre de los cocodrilos, porque dicen los comentarios que en el Nilo había muchos cocodrilos, ¿sí? Y lo que hace entonces la mamá de Moisés, construir esta arquita y ponerlo en el Nilo. Me dio mucha risa porque leí un comentario que decía que no era una sandwichera para cocodrilos, era el arca de la salvación para Moisés. Y obviamente se explica que esa arca que salvó la vida de Moisés hace una conexión con Cristo, quien es nuestro Salvador, quien es el arca en donde nosotros, al estar dentro, somos salvos. Lo que hace esta mujer entonces es proteger a su hijo mientras lo puede proteger. Cuando ya no lo puede proteger, lo pone en un arca que va a ser su salvación. Y curiosamente lo entrega al Nilo y va a dar, según lo que dice Éxodo capítulo 2, a manos de la hija del faraón. ¿Y cómo es que Dios pone a salvo a Moisés en manos de sus enemigos, de quienes le amenazaban? Así es Dios. Dios va a resguardar la vida de Moisés porque tiene un propósito, y vean cómo, aún poniéndolo en manos de quienes lo amenazaban de muerte, allí Dios lo resguardó. Y esto debe de inspirarnos a nosotros confianza. Debe de inspirarnos esa confianza. Y a ustedes como mamás, ya les he dicho en otra ocasión que hay una enseñanza hermosa en este pasaje, porque usted como mamá puede proteger y resguardar la vida de sus hijos hasta cierto tiempo. Cuando usted ya no los puede proteger ni resguardar, usted debe de asegurarse de una sola cosa como mamá: que sus hijos estén en el arca, que sus hijos estén en Cristo. Y así no importa, aunque usted los deje en el mundo, en manos del mundo, que esto representaría las aguas del Nilo, el que sus hijos estén en Cristo, usted puede dormir tranquila. Sus hijos están a salvo, ¿sí? Sus hijos están a salvo si sus hijos están en el arca que es Cristo. Usted no siempre los va a poder cuidar. Hay mamás que todavía cuidan a sus chiquitos de 35 años, ¿verdad? Y que no le pase nada al chiquito. Mi bebé, o sea, su bebé tiene 35 años. Hermanas, la enseñanza es, como mamá, tú lo proteges hasta donde puedes. Cuando ya no puedes, solamente asegúrate de eso, que tus hijos estén en Cristo. No importa dónde vayan, no importa el tiempo que pase, no importa el peligro que amenace sus vidas. Si están en Cristo, están a salvo. Esa es la enseñanza. Porque Dios tiene un propósito, y ese propósito, recalco, que no va a cambiar, ¿sí? Ezequiel 29:3 es una cita que también se me hizo sumamente interesante. Ezequiel 29:3.
Y no quiero pasarla por alto en relación a lo que dije, que para los egipcios el Nilo era su Dios. Pero vean cómo Dios va a avergonzar, de la misma manera que más adelante avergonzó a los egipcios, a los dioses egipcios, a través de 10 plagas. Creo que ustedes ya saben que cada plaga de las que Dios envió fue para derrotar a cada uno de los dioses de los egipcios. Entonces, dice Ezequiel 29, texto número 3, dice: habla, es el juicio contra Egipto, habla y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mi río es mío. Es decir, ese Dios del río dice: mío es mi río y yo lo hice. Se atribuye, dice: este es mi río, su Dios. Y entonces esto toma significado cuando la mamá de Moisés lo pone en el río. Y vean cómo Dios, hermanos, puede resguardar la vida de su pueblo, aún en las más terribles condiciones. Y el Señor Jesús lo dijo de esta manera: que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y Martín Lutero, cuando escribe el himno Castillo Fuerte, ustedes recordarán esa parte donde dice acerca del enemigo: por más terrible que sea, con furia y con afán, acósanos Satán, pero dice, destruirnos no podrá. Porque si estamos en Cristo, si tus hijos están en Cristo, hermanos, nosotros podemos dormir tranquilos. Y toda mamá y todo papá deberíamos de asegurarnos de eso, que nuestros hijos estén en Cristo. Lo demás, hermanos, Dios tiene un propósito para sus vidas. ¿Cuál es? No sé. No lo sabemos, pero el propósito de Dios para cada uno de ellos se ha de cumplir. Y quiero terminar con un último comentario que también se me hizo interesante. ¿Cuáles eran las condiciones en Egipto? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios en Egipto? Esclavitud, opresión, amenaza de muerte. ¿Para quién? Sobre todo para los niños. Y me impactó el comentario que leí, porque en nosotros, no sé si lo leí o lo escuché, pero nosotros estamos viviendo una generación similar. ¿Cómo está nuestro mundo en este tiempo? ¿Cuáles son las condiciones en las que la iglesia está en este mundo? ¿Se parecen a las de Egipto? Hay opresión de pecado, hay esclavitud, ¿sí? Esclavitud a lo mejor no en el sentido que tenemos nosotros de la palabra, sino en el sentido espiritual. Hay esclavitud, hay opresión, pero algo que hay en nuestra generación es la amenaza contra los niños. Y eso es lo que me llamó la atención. La amenaza que hay contra los niños. Somos la generación, y digo somos porque estamos aquí en el mundo, y estamos en el mundo, somos la generación que más niños ha matado en la historia de la humanidad. El aborto. Está matando niños, y el adversario eso es lo que buscaba. En tiempos de Faraón, en tiempos del Señor Jesucristo, cuando ordenan la matanza de todos los niños, en este año, las estadísticas de los abortos, la muerte de los niños, por eso les dije hace un momento, ¿cuántos niños habría en los hogares en Egipto en aquel tiempo? Se dice que la población era mucho. Son, hermanos, las estadísticas son alarmantes. La muerte de niños es inmensa. Y el comentario final es este, porque puede apuntar esto como una señal de que nuestro libertador está a las puertas. Nuestro Moisés, nuestro Salvador Jesucristo, esta es otra señal, está a las puertas.
Así como en este pasaje, como en Mateo, cuando ordenan la matanza de los niños en Belén, ¿sí? Esas masacres contra los niños, esos ataques contra los niños, bien dijo Cristo, y cualquiera que escandalice a un niño, mejor que se le cuelgue una piedra de molino al cuello y se le eche al mar. Dios a favor de los niños. Así que aquellos que apoyen el aborto, independientemente de cuál sea su ideología, ¿sí? Hermanos, para nosotros como iglesia, esta es nuestra cosmovisión. Esta es nuestra visión bíblica. La matanza de niños apunta a que el verdadero libertador está a las puertas. Señor Jesús, ven. Que así sea. Que Dios tenga que frenar todas estas cosas. Dios tiene propósitos. Y sus propósitos para nosotros son de bendición. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos darte gracias por las enseñanzas de tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que como familias resguardes la vida de nuestros hijos. Que como padres, Señor, nosotros tengamos el trabajo de poder, Señor, llevarlos a Cristo. Que tu Espíritu, Señor, nos ayude en esta labor y de tener la certeza de que nuestros hijos están en Cristo. Porque no hay mayor gozo para nosotros que el oír que nuestros hijos están en el camino de la verdad. Pero también queremos, Señor, suplicarte que bendigas a la niñez en este mundo. Que bendigas a los niños de tu iglesia, Señor, a tus corderos. Esa es nuestra oración, protégelos. Ante un mundo, Señor, que hostiliza, ante un mundo que amenaza, ante un mundo que esclaviza, Señor, queremos que tú bendigas a nuestros chiquitos, a nuestros pequeños. Que guardes en tus preciosas manos, Señor, la vida de cada uno de ellos. Y Padre, que tú vengas pronto a poner fin a la maldad que hay en el mundo. Así como Israel, Señor, o como el pueblo hebreo, debió de haber estado atento, sabiendo que la liberación estaba a las puertas, que hoy la iglesia, Señor, pueda estar atenta y ver todas las señales que están cumpliéndose a nuestro alrededor y saber que tú estás a las puertas, Señor Jesús. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Por eso, Padre, con todo nuestro corazón te pedimos que nos mantengas fieles en tus caminos. Gracias porque tú nos llamaste y porque tú tienes un propósito para nosotros, para nuestros hijos. A tu nombre, Señor, sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, bendiga a nuestras familias.